Buenas noches y bienvenidos una vez más a Cuentos de Medianoche. Esta noche viajamos más allá de las estrellas para conocer a Luke Armstrong, un explorador que descubrió que a veces perderse es la única forma de encontrar el verdadero hogar. Una historia que nos recuerda las palabras de Carl Sagan: el cosmos es todo lo que es, fue y será, y nos invita a imaginar qué pasaría si, como Luke, encontráramos una familia entre las estrellas. ¿Crees que el hogar es un lugar físico o un sentimiento? Déjame saber en los comentarios qué significa hogar para ti. El hogar de tres soles. El último reporte de Luke Armstrong había terminado con las palabras habituales: todo nominal, control de misión. Pero eso había sido antes del destello, antes de que el espacio mismo se plegara como papel arrugado alrededor de su cápsula. Ahora, 3 meses después de atravesar lo que solo podía describir como un túnel de luz líquida, Luke observaba el amanecer de tres soles sobre un mundo que había aprendido a llamar hogar. Los Bellani lo habían encontrado flotando inconsciente en los restos de su nave, cerca de su luna menor. Su primer despertar había sido desconcertante. Criaturas altas como jirafas, con piel iridiscente que cambiaba del azul profundo al plateado según la luz. 6 brazos delgados que se movían con una gracia hipnótica, y esos ojos, grandes como platos, del color del ámbar líquido, que lo observaban con una curiosidad tan pura que no podía sentir miedo. ¿Estás herido, pequeño viajero?, le había preguntado Thais, aunque entonces no sabía su nombre. El traductor universal que los Bellani llevaban implantado había convertido sus palabras en un inglés perfecto, con un acento que le recordaba vagamente al irlandés de su abuela. Luke había intentado explicar lo del agujero de gusano, su misión de exploración de largo alcance, la Tierra, pero Thais solo había inclinado su cabeza elegante y había dicho: «El universo te ha traído hasta nosotros. Esa es razón suficiente». La adaptación había sido sorprendentemente natural. Los Bellani vivían en ciudades que crecían como jardines verticales, estructuras orgánicas que se alzaban en espirales hacia el cielo. Sus casas eran capullos luminosos que se abrían con el amanecer y se cerraban suavemente durante las noches. A Luke le habían asignado un capullo en el sector sur, con vistas al gran lago donde las criaturas acuáticas nocturnas creaban constelaciones de luz bajo el agua. «Tu especie necesita más privacidad que la nuestra», había explicado Sent, el cuidador de huéspedes. «Hemos estudiado los fragmentos de tu nave. Comprendemos tus necesidades fisiológicas básicas». Era cierto. Habían adaptado su capullo con una atmósfera respirable, gravedad ajustada a sus necesidades. Incluso habían cultivado plantas terrestres a partir del banco de semillas de emergencia de su nave, tomates cherry que sabían exactamente como los recordaba. Sus días habían encontrado un ritmo propio. Las mañanas las pasaba en los jardines de memoria, ayudando a Kira con la catalogación de especímenes. Ella era joven para los estándares Bellani, apenas 200 años, y su curiosidad por las formas de vida era contagiosa. «¿En tu mundo?», le preguntaba mientras examinaban una flor que cantaba al tacto. «¿También las plantas hacen música?». «Solo si las tocas de cierta manera», respondía Luke, pensando en los violines hechos de madera de abeto, pero no de forma natural. Kira había documentado esto con el mismo fervor que reservaba para descubrimientos monumentales. Las tardes las dedicaba a los talleres de construcción, donde su experiencia con sistemas mecánicos había resultado invaluable. Los Bellani construían con materiales vivos, pero sus principios de ingeniería no eran tan diferentes. «Tu especie piensa en líneas rectas», había observado Beltar, el maestro constructor. «Nosotros pensamos en curvas. Juntos vemos círculos completos». Pero eran las noches las que más atesoraba. Las noches pertenecían a las historias. Los Bellani se reunían en círculos bajo las estrellas, estrellas completamente diferentes a las que conocía, constelaciones que dibujaban formas imposibles, y compartían relatos. La primera vez que le pidieron que contara una historia de la Tierra, Luke había hablado del Océano Pacífico, de las ballenas que cantaban canciones tan largas que podían durar días. Los Bellani habían escuchado en silencio absoluto, sus ojos ámbar brillando en la oscuridad.
Tu mundo también entiende la música del tiempo, había susurrado Thais. No estás tan lejos de casa como pensabas. Esta noche era especial. Era el Festival de las Convergencias, cuando los Bellani celebraban los encuentros inesperados que cambian el curso de las vidas. Luke se había puesto la túnica ceremonial que Kirra había tejido para él, fibras que cambiaban de color con su estado de ánimo, ahora un dorado cálido que revelaba su contentamiento. «Pequeño viajero», le dijo Thais, acercándose con esa gracia líquida característica de su especie, «esta noche queremos que nos hables de las convergencias». ¿Convergencias? Los momentos en que dos caminos se encuentran y crean un tercero completamente nuevo. Luke pensó en el destello, en el momento en que su nave había sido atrapada por fuerzas que no comprendía. Había sido un accidente, una casualidad cósmica, ¿o no? En mi mundo, comenzó Luke, sintiendo cómo el círculo de Bellani se ampliaba para incluir a más oyentes. Creemos que algunas cosas suceden por casualidad, otras por destino. Sus palabras flotaron en el aire nocturno, traducidas instantáneamente al idioma musical de los Bellani. Yo era un explorador. Mi trabajo consistía en ir a lugares donde nadie había ido antes. Mi nave tenía provisiones para 20 años, porque sabíamos que probablemente no regresaría. Un murmullo suave atravesó la multitud. Los Bellani comprendían los viajes sin retorno. Pero cuando atravesé ese túnel de luz, cuando llegué aquí, me di cuenta de algo. Hizo una pausa, observando las caras expectantes, los ojos que brillaban con una calidez que había llegado a amar más de lo que nunca había amado el sol terrestre. No había perdido mi hogar, había encontrado uno nuevo. El silencio se extendió como ondas en el agua. Entonces Thais se levantó, extendiendo sus 6 brazos en el gesto tradicional de bienvenida. Luke Armstrong de la Tierra, dijo su voz llevando la formalidad de las ceremonias antiguas. ¿Aceptas ser registrado en los anales de convergencias como hermano del cielo? Luke sintió cómo algo se cerraba en su pecho. No era tristeza por lo perdido, sino completitud por lo encontrado. Acepto. La ceremonia que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Los Bellani cantaron, no con voces, sino con un tipo de armonía que parecía surgir directamente de sus células, mientras las criaturas nocturnas del lago respondían desde las profundidades con sus propias luces parpadeantes. Kirra se acercó llevando un pequeño dispositivo cristalino. Esto, explicó, es un guardián de memorias. Captura no solo imágenes o sonidos, sino esencias. Luke extendió la mano y sintió el cristal vibrar suavemente contra su palma. Cada Bellani recibe uno al alcanzar la madurez. Ahora, tú también. En la superficie del cristal comenzaron a formarse imágenes. Su llegada, sus primeros días confundido pero esperanzado, el momento en que había probado la fruta Bellani por primera vez y había sonreído. Pero también había otras cosas, sensaciones que no podían verse. La primera vez que había despertado sin sentir nostalgia por la tierra, el momento en que se había dado cuenta de que los sueños ya no lo llevaban a casa, sino que lo traían a este lugar. «Hermoso», susurró, viendo cómo las memorias se cristalizaban en patrones de luz. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos. Luke había comenzado a desarrollar una comprensión intuitiva del idioma Bellani. No solo las palabras traducidas, sino los matices emocionales que acompañaban cada frase. Kirra le había enseñado a cultivar las plantas cantoras, y él había logrado crear híbridos que combinaban melodías Bellani con ritmos que recordaba de la música terrestre. «Eres un puente», le había dicho Beltar una tarde, mientras observaban cómo los nuevos brotes creaban sinfonías al atardecer. «Conectas mundos que nunca supieron que podían tocarse». Pero quizás el cambio más significativo había sido interno. Luke había dejado de contar los días desde su llegada y había comenzado a marcar el tiempo con las estaciones Bellani, la época de las lluvias musicales, cuando las precipitaciones creaban conciertos naturales, la estación de los vientos susurrantes, cuando las corrientes de aire llevaban historias de regiones distantes. Se había convertido en parte del ritmo natural del mundo. Una noche, 6 meses después del Festival de las Convergencias, Luke encontró a Thais en los jardines elevados, contemplando las estrellas. «¿Alguna vez te preguntas sobre tu mundo natal?», le preguntó la Bellani sin volverse.
Luke consideró la pregunta. Durante las primeras semanas, había sido una constante, el anhelo, la curiosidad sobre lo que había dejado atrás. Al principio, constantemente, admitió, pero ahora es diferente. ¿Diferente cómo? La Tierra se siente como un capítulo que terminé de leer, hermoso, importante, parte de quién soy, pero ya no es la historia que estoy viviendo. Thais finalmente se volvió hacia él, sus ojos ámbar reflejando la luz de las 3 lunas. Los Belani tenemos un concepto, Tesnai, no tiene traducción directa, pero significa el lugar donde tu alma decide anclar. Luke sintió una calidez familiar expandirse en su pecho. Para ti, continuó Thais, ese lugar no es geográfico, es una constelación de conexiones, una red de pertenencia que trasciende el espacio físico. Era cierto, su hogar ya no era un planeta sino una sensación, la de despertar cada día sabiendo que tendría conversaciones fascinantes con Kira, que aprendería algo nuevo de Beltar, que compartiría historias bajo estrellas extrañas con seres que habían llegado a amar como familia. Cesnai, repitió Luke, sintiendo cómo la palabra se asentaba en algún lugar profundo de su ser. El primer aniversario de su llegada pasó casi sin que se diera cuenta. Solo lo recordó cuando Kira apareció en su capullo esa mañana con un regalo, un pequeño terrario que contenía tierra de 6 mundos diferentes que los Belani habían visitado a lo largo de los siglos. Para que recuerdes, dijo ella, que el hogar no es donde naciste, sino donde eliges echar raíces. En el centro del terrario había plantado una semilla híbrida, parte terrestre, parte Belani, que había desarrollado en sus experimentos. Crecerá en algo que nunca ha existido antes, explicó Kira. Como tú, Luke observó el pequeño brote que ya comenzaba a emerger de la tierra multicolor. Sí, pensó, como él. Había llegado como explorador y se había convertido en algo nuevo, un puente entre mundos, un traductor de experiencias, un ser que pertenecía no a un lugar sino a una forma de estar en el universo. Esa noche, durante el círculo de historias, Luke habló de los aniversarios terrestres, de cómo su especie marcaba el paso del tiempo con rituales de reflexión. Hace exactamente 1 año, concluyó, atravesé un túnel de luz pensando que me dirigía hacia lo desconocido. Ahora me doy cuenta de que me dirigía hacia casa. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era expectativa o asombro, era reconocimiento, aceptación completa. Era el sonido de un alma encontrando finalmente su lugar en la inmensidad del cosmos. Y mientras las 3 lunas trazaban su danza nocturna sobre el mundo que había aprendido a amar, Luke Armstrong cerró los ojos y sintió algo que nunca había experimentado en la Tierra. Paz absoluta. No la ausencia de desafíos o aventuras por venir, sino la certeza profunda de que, sin importar lo que trajera el futuro, estaba exactamente donde debía estar. En algún lugar del universo, la Tierra seguía girando alrededor de su sol solitario, pero él había encontrado un sistema con 3 soles y una familia que hablaba el idioma de la luz. Y eso, descubrió, era más que suficiente. Era perfecto.